Yo me dedico a recibir una información y ponerla en obra y a gestionarla. Y puesto que eso es lo que me dedico, ya les he dicho muchas veces de que yo soy una máquina de gestión de datos. Entonces lo que intento es que los datos que me lleguen sean lo máximo efectivos posibles para que los pueda trabajar y modificar y eso me permita desarrollar mi trabajo. Y eso es importante, cómo nos llegan los datos. Del título de la ponencia hay unas palabras que me gustaría enfatizar. Yo creo que está muy bien hecho el título, aunque parezca un poco soso al principio, que es tecnología BIM, es decir, las herramientas que usamos. La gran palabra, procesos colaborativos, aquello que se nos llena a todos la boca, colaborativos. Una de las preguntas que voy a trasladar a los ponentes es qué entienden ellos por trabajo colaborativo. Y esta pregunta también me gustaría trasladársela a ustedes, porque yo bien todavía no sé lo que es trabajo colaborativo. Lo soltamos, no sé si como argumento de marketing para vendernos o por lo que sea, pero parece que esto es la herramienta clave. Trabajamos colaborativamente. En las obras normales, no las grandes obras, sino las obras del día a día, las pequeñas, las que hacemos, es un concepto que todavía cuesta de encajar, ¿no? Para mí todavía hay muchas fronteras por cruzar y resistencias que romper. Y lo digo en el día a día. Estamos hablando de que los procesos tienen que ser todos a la vez desde un principio, que eso es lo que nos beneficia, y yo cada día estoy recibiendo nuevos encargos, gracias a Dios, pero dentro de un proceso lineal y loco, donde se me adjudica una obra para dirigir la obra un jueves y tengo que empezar la obra un martes. Entonces, todo aquello de que todos hemos de empezar a trabajar del momento cero, porque el modelo BIM es fantástico y podemos introducir toda nuestra expertise profesional en el modelo para que todo vaya bien, en el momento cero es una falacia, y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a correr todos desde un principio para poder encajar toda esa información y que al menos, cuando llevemos 2 semanas de obra, al menos ya lo tengamos al día. Pero realmente es un esfuerzo. Eso todavía costa. Esas son esas resistencias que les comento que hay que salvar. Y una de las fronteras que creo que hay que romper, y que yo me lo encuentro porque yo piso obra, y mucha obra, es cómo llega el BIM a la obra. Porque el BIM se hace, o los modelos se hacen para que sean construidos. Y está muy bien que estemos arquitectos, ingenieros y toda esta gente que nos dedicamos a pensar y a dibujar y a proyectar, pero a fin de obra luego llega un señor que es el albañil, el yesero, el instalador, que pone sus manos y su esfuerzo para que todo aquello que alguien ha proyectado tenga una realidad. Y ese señor también tiene que formar parte, porque lo hemos dicho, dentro de la utópica imagen de lo que es un modelo BIM, también tiene que estar ahí metido. Y por tanto, algo de ese modelo, de esa metodología, tiene que informar a ese señor y tiene que darle información y datos para que haga su trabajo. Y igualmente ese señor hará un trabajo y tendrá que interactuar con el modelo, porque gracias a su labor manual o de trabajo, el modelo tendrá que retroalimentarse de su experiencia en ese momento para luego quizás tomar decisiones de obra, cambios, mejoras. Entonces yo creo que hay un punto que todavía, evidentemente esto es una evolución y vamos cada día más a más, pero en el que hay que trabajar, que es el nexo de unión, la unión entre los grandes modelos y las direcciones de obra y lo que es el pie de obra, donde realmente hay agua, hay cemento y hay suciedad, ¿no? Para ello hemos traído 2 ponentes, Joan Peset y Javier Mora. Joan Peset trabaja en Comsa, es el director de I+D de la empresa constructora Comsa, ya lo conocéis, y Javier Mora representa y trabaja en CIMDE. Ellos han desarrollado un proyecto conjunto de una cosa que lo llaman Table BIM, o BIM Table, que bueno, es la materialización de este posible nexo entre la dirección del modelo BIM y lo que es la obra. Y no quiero cortarles más el tiempo, les paso la palabra, nos comentarán. Y de verdad me gustaría que la sesión, como estamos hablando de obra, sea lo máximo activa posible. O sea, aprovechemos este momento pues, para generar debate y generar aquellas dudas o todo aquello que se nos pueda pasar en la obra, qué puedo hacer yo con el BIM o cómo tengo que interaccionar con él. Creo que es un momento no solo para nosotros, sino para que entre todos le demos respuesta a todo esto. Muchas gracias. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me gustaría empezar con un vídeo. De hecho, con tanto BIM, con tanto modelado, esto es un vídeo de, bueno, como ven, de construcción. Es un corto de ciencia ficción. Y
con tanto BIM pueden dar ganas de hablar de todas las posibilidades que a uno se le ofrecen con las nuevas tecnologías. Este vídeo, cuando lo vi por primera vez, me llamó mucho la atención porque, siendo un corto de ciencia ficción, parece que casi refleja lo que las herramientas que a uno le gustaría tener cuando se pone a diseñar todo tipo de construcciones, y no solamente construcciones, sino elementos. Desde el punto de vista de la facilidad con la que está dibujando, la facilidad con que diseña, con que esto amplifica, se hace grande, etcétera, ¿no? De hecho, seguro que a más de uno resulta familiar, digamos, la manera en que trabaja con las simetrías, la manera en que va generando los módulos. Y de hecho vemos que nada, en cuestión de minutos, ahora está un poco acelerado porque no se trataba ahora de poner los 10 minutos que dura el corto, pues construye prácticamente todo un entorno nuevo, una calle, una realidad. Y esto es lo que estamos viviendo en este foro, cuando nos hablan de las herramientas BIM, de toda la información, de la información digital, del mundo virtual. Y realmente nos gustaría estar en una etapa o en unas con este tipo de capacidades, ¿no? Parece que vuelve a empezar. A esto se complementa bien. Les voy a presentar los resultados de un trabajo en colaboración en consorcio de COMSA, la empresa Portable Multimedia Solutions y el Centro Internacional de Métodos Numéricos, también en colaboración con la Fundación SIN de la UPC y la empresa holandesa Raycon. Esto que acabo de mostrar, el vídeo, que es un vídeo del año 2007, hace 10 años, y ya estamos viendo que estamos muy cerca, por lo menos en lo que sería la fase de producción, porque seguro que ya empezaría a haber gente que protestaría diciendo que aquí falta el cálculo de estructuras, aquí falta la consideración de los materiales, aquí faltan tantas y tantas dimensiones que evidentemente se trata de una recreación. Estaría más próxima de la realidad virtual. Y la realidad virtual también está siendo una de las tecnologías que más nos están impresionando, junto con la realidad aumentada, y que estamos viendo que está teniendo grandes capacidades, grandes posibilidades dentro del ámbito de la construcción, así como el Internet de las Cosas, así como todo ese despliegue de drones, y por supuesto cosas que ya sí que tenemos ya un cierto recorrido, como es el cloud computing, big data, el tema de el CAD, CAE, etcétera, ¿no? Lo cierto es que muchas discusiones que hemos tenido con COMSA pues también planea de una forma inevitable el tema de los costes, ¿no? Esto es un tema del que uno no se puede escapar. Ya lo ha mencionado Rafael, que uno se encuentra con que de repente llega una licitación, llegan unas condiciones, llegan unos plazos, uno tiene que presentar una documentación, y esa es la fase de preparación, luego la fase de que se consigue, luego hay que ejecutarlo, y entonces aparecen muchos problemas. Hay un artículo muy interesante, que es este que se cita aquí, donde hace un análisis muy, muy detallado de cuáles son los problemas que dan lugar a esos sobrecostes en las obras de construcción, y que tienen mucho que ver con los documentos de licitación prematuros, con presupuestos estimados demasiado pequeños que luego acaban duplicándose, triplicándose, incluso subiendo un orden de magnitud, cómo no se han entendido bien el propietario con la contrata y con los arquitectos, información insuficiente, etcétera, y lo que también ya, más que ser una excepción, suele ser una norma, las bajas temerarias casi suicidas, ¿no? Cuando se licitan las obras. Con lo cual, supongo que estaremos mucho de acuerdo que las obras se están convirtiendo casi en un pequeño milagro, por no decir dos, cuando se llevan a la práctica, ¿no? Y en este foro también estamos hablando de que el BIM, yo no os voy a hablar sobre BIM porque ya estarán más que saturados de BIM, pero BIM, una de las cosas que pretende trabajar es pues justamente con toda esa gestión de la información de una forma global, con esa información para armonizar un poco más la fase de proyección con la fase de ejecución, con la fase de operación,
con esa mejor combinación de todos los actores en la obra, con esa multidisciplinaridad, con esa interoperabilidad de herramientas, con esa colaboración. Y nosotros pensamos que sí, no sabemos cómo esto se va a ir desarrollando, cómo esto se va a ir consolidando. Por lo tanto, también está en nuestra motivación ese proceso que podríamos considerar el de digitalización creciente de todo el sector, cómo llevarlo a cabo, para esa mejora del control de costes, los plazos, supervisar los plazos de ejecución, reducir desviaciones. En definitiva, tener una visión mucho más clara de lo que es la obra desde el minuto cero hasta el minuto final. Pero claro, un elemento fundamental es esto, cómo se lleva a cabo a pie de obra, ¿no? Donde aparentemente, sobre todo cuando uno observa las diferencias del trabajo que se hace en el despacho al trabajo que se hace en la obra, uno diría, bueno, pues parece que es donde hay un mayor contraste, ¿no? En los despachos la gente suele estar más acostumbrada pues a renovarse los equipos informáticos, a ponerse los nuevos gadgets, los móviles rápidamente entran, el cloud computing, todo esto. Pero ¿y en la obra? En la obra parece que todavía el papel sigue teniendo valga la redundancia, un papel muy importante, que es donde también se nota más esa diversidad de profesionales, esa diversidad de equipos, de formaciones, y por lo tanto, es la pregunta que nos ha motivado para el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Si nosotros queremos llevar el BIM, pero entendiendo el BIM no como, vamos a decirlo, como un Revit, o como un Navisworks, o como un Tecla, sino como el manejo de toda la información digital de la obra. Si lo quisiéramos llevar, el manejo de toda la información digital de la construcción, perdón, si lo quisiéramos llevar a la obra, ¿cómo habría que hacerlo? Con todas las preguntas que se derivan de aquí. Es decir, ¿qué llevaríamos exactamente? ¿Llevaríamos un Navisworks? ¿Llevaríamos un modelo 3D? ¿Quién lo usaría? ¿Quién de los profesionales que están trabajando en la obra? ¿Quién lo usaría? ¿Cómo lo usaría? ¿Lo usaría con una tablet? ¿Con un móvil? Y sobre todo, esta pregunta de intentar que el trabajo que se hace en la oficina y el trabajo que se hace en la obra, que aparentemente ahora hay mucha fragmentación, y en muchas ocasiones incluso uno acaba el trabajo en la obra para tener que irse a la oficina a actualizar no sé qué datos o hacer no sé qué tareas. Bueno, ya que estamos con ese BIM que va mucho más allá de las herramientas, sino que también supone una reflexión profunda sobre los procedimientos, sobre las labores de todos los agentes en el sector de la construcción, ¿de qué manera podemos aprovechar para también intentar minimizar esa fragmentación? Y hago un paréntesis para comentar que esto es un trabajo que estamos haciendo dentro de un proyecto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, un proyecto de colaboración, de retos de colaboración, donde los socios son COMSA, Portavoz Multinacional y nosotros, y que básicamente busca eso, proporcionar algún tipo de solución, herramienta, dispositivo, llámenle como quieran, que sea un tipo de herramienta que pueda acabar estando en obra, que pueda acabar incorporando toda esa información digital, que pueda acabar siendo utilizada por un montón de gente, como ahora describiremos. Por lo tanto, volviendo a la motivación es, si pensamos en la oficina digital en la obra, ¿no la pensamos de esta manera? Estamos viendo ya aquí el contraste de un entorno de obra que es, vamos a decirlo así, ligeramente hostil en cuanto a golpes, en cuanto a suciedad, en cuanto a lluvia, en cuanto a condiciones cada día cambiantes, a cada momento cambiantes, mientras que la oficina suele ser un sitio, dentro de lo que cabe, mucho más ordenado, más estructurado, más claro. Por lo tanto, ¿cómo usaríamos BIM en obra? ¿Cómo llevaríamos esa información digital a la obra? Y también al revés, lo que se está pasando en obra, ¿cómo podemos volver a llevarlo a la oficina? ¿Cómo podemos volver a hacerlo digital? Herramientas hay muchas. Nosotros, los requerimientos que nos planteamos para ordenarlo un poco es, lo primero es que si nosotros queremos llevarlo a la obra, teniendo en cuenta que la obra suele ser una extensión, si estamos hablando de obras lineales, estamos hablando de kilómetros, si estamos hablando de una obra de edificación, pues posiblemente diferentes plantas, nosotros querríamos que fuera una herramienta que tuviera movilidad, por lo tanto, esa BIM table de la que estamos hablando tiene que ser una BIM portable. Y por otra parte, nos interesa que no se rompa la mínima de cambio, que sea un algo robusto, como todos sabrán con los instrumentos que llevan a la obra, que suelen ser bastante blindados, ¿no? Por lo tanto, también debería ser una BIM estable. El segundo requerimiento que pediríamos
es que ya estamos viendo que el ecosistema BIM es muy amplio y más amplio será. Tenemos un montón de herramientas para el ordenador, en cloud computing, apps, tenemos un montón de formatos, incluso hay una problemática de estándares de formatos. Por lo tanto, en Obra nos gustaría que pudiéramos acceder a todo eso. Pero bueno, esto es una problemática que compartimos con la oficina de alguna manera. Pero lo que sí que es cierto, y que esto desde la oficina no se puede hacer tan sencillo, es que tenemos que aprovechar para capturar los datos de lo que está pasando en la obra, y a diferentes niveles. A diferentes niveles quiere decir, un dato puede ser una foto que capturemos en un determinado momento, como puede ser una incidencia anotada por alguno de los profesionales que trabajan allí, como podría ser la lectura de unos sensores para cargas tensométricas o equivalentes. Por lo tanto, de la BIM table queremos que sea BIM consultable y que sea una BIM ajustable. También nos interesa, teniendo en cuenta los aspectos que estamos hablando de multidisciplinariedad, de colaboración, de multidisciplinariedad y de variedad de profesionales, pues nos interesa que la herramienta tenga unas capacidades de interacción fuerte en dos sentidos. En el sentido de que si la gente está acostumbrada a trabajar con papel, no podemos ahora llevarles una herramienta muy diferente. La curva de aprendizaje no puede escalar. No puede ser que la gente requiera ahora pues cursos y cursos para acabar utilizando en obra una cosa cuando además los plazos son tan apretados. Por lo tanto, se trata de que la herramienta se parezca lo máximo posible a la manera en que la gente está trabajando ahora mismo. Querríamos que fuera una BIM aumentable en ese sentido. Un BIM de despacho que para obra pues accede a esas capacidades. Y por último, y en el sentido colaborativo, nos imaginamos, ya en obra conocemos alguna experiencia que nos han contado sobre uso de obra con tablets o con móviles, pero queremos pensar en herramientas de carácter colectivo. Pensamos que en obra hay mucho trabajo que requiere que los equipos se pongan de acuerdo, pues esta es la oportunidad también para ofrecer, lo que quiere decir un gran formato y que quiere decir que puedan utilizarlo diferentes usuarios de forma simultánea. Hablaremos de una BIM presentable y una BIM adaptable. Bueno, esto es lo que nosotros queremos presentar y acaba resumiéndose de alguna manera que queremos una herramienta para llevar la oficina técnica de arquitectura al lugar de la obra o de ingeniería y que pueda servir para informar, para consulta de planos, de documentos, de manuales, etcétera, para consulta por los propios trabajadores de la obra, pero también por terceros. Si viene alguien a hacer una visita, si tenemos una visita de obra y tenemos que explicar alguna cuestión, pues podemos aprovechar esto para rápidamente dar una información muy rápida de lo que es la obra, de su contexto, para actualizar, para integrar datos, para que esa información, el ASBIL u otros, se puedan ir actualizando día a día, labor por labor. También para formación, concienciación de todos los trabajadores. También para control, supervisión, inspecciones, que también hay que hacerlas. Y por supuesto para la gestión del calendario, del presupuesto, de coordinación. Desde el punto de vista de físicamente, cómo nos imaginamos o cómo nos imaginábamos esto, pensábamos que debía ser algo tipo una caja, un maletín, un baúl, depende de las dimensiones, que sea muy robusto, que se pueda transportar muy fácilmente, que pueda recibir golpes, que sea fácil de maniobrar, que pueda acabar convirtiéndose en una primera instancia en forma de mesa para una primera consulta de la información, para determinadas discusiones, y luego un poquito más allá pueda acabar convirtiéndose en una oficina digital, pero en obra, que podamos llevar a un sitio u otro. Esto acaba materializándose de esta manera. Como ven, tiene esa forma de baúl, tiene una pantalla que es lo que forma la parte plana de la mesa, pantalla que se puede desplegar y con ruedas para maniobrar, etc. Más en particular, si entramos a lo que es el aspecto de la estructura, pues el interés ha sido que sea estanco, contra polvo y agua, que tenga un material basado en paneles fenólicos, que ya saben que son ignúfugos, que son hidrófugos, que son antibacterianos, que tienen todas estas características tan buenas
de resistencias al desgaste, representar la suciedad, etcétera. Y por supuesto con los mecanismos necesarios para poder maniobrar con una pantalla que es una pantalla de gran formato, como los pistones. En cuanto a lo que hay dentro, la tecnología que hay dentro, si estamos hablando de BIM o de visualización o renderizados o de trabajar con programas de altos requerimientos, pues necesariamente el hardware también tiene que responder a eso y no sería muy diferente al que encontramos en las oficinas. Es decir, una computadora con una de las últimas generaciones de procesadores con bastante memoria, como podrían ser 32 gigas, o con una tarjeta gráfica del tipo de la NVIDIA 1080, que realmente tiene unas prestaciones excelentes. Y en cuanto a pantalla, pues hemos optado por una pantalla de gran formato, 55 pulgadas, Full HD y multitáctil con 40 puntos. Adicionalmente, si pensamos en la mesa como podría ser un centro de control tanto para las aplicaciones como para dispositivos que puedan estar en la obra, pues debería llevar una buena conectividad, podría también aportar wifi, digamos, a la zona de la obra. Estaríamos hablando de dispositivos que complementan determinadas actividades, como podría ser un escáner, como podría ser una impresora, para eventualmente imprimir determinadas partes y llevárselo a no sé qué zonas de la obra. Y si pensamos a más medio largo plazo, pues podríamos estar pensando también que desde la mesa podríamos digamos, centralizar aspectos como escaneado 3D o como aspectos de inspección de obra a través de drones, etcétera. Bien, volviendo a la manera de trabajar con la mesa, tendríamos un modo mesa de edición, un modo mesa colaborativa, un modo mesa colaborativa, y cuando más que se parece mucho al transporte, un modo mesa de edición, como sería una workstation, y por último un modo mesa de presentación. En el primer caso podría ser de tipo colaborativo, en el segundo caso típicamente es para cuando alguien tiene que editar de manera información, y el tercer caso sería cuando uno tuviera que hacer presentaciones como esta misma que estoy haciendo aquí. Para contar un poco los casos de uso, voy a hacer ahora un paseo por una demo que hemos preparado, porque esta mesa la hemos traído aquí, bueno, a la BIM Summit y también a Construmat, la tenemos en la Future Arena, y hemos preparado una demo que muestra un poco el abanico de posibilidades según el uso que se le vaya dando, ¿no? Entonces, la interface contiene estos 6 espacios: un espacio para mostrar obras básicamente desde el punto de vista divulgativo o de marketing, otro espacio para trabajar con la información técnica de la obra, que sería lo que llamamos modelos BIM, pero no necesariamente BIM, otra parte de tipo seguimiento para aspectos de seguridad y salud, servicios, y por último para recoger opiniones, que en particular nos encantaría conocer las opiniones suyas al respecto. Entonces, en el primer caso, pues evidentemente un dispositivo de este tipo puede mostrar la descripción de las obras, sus fichas, para cuando de forma muy breve alguien quiere contar la obra, el contexto, el propósito, vídeos representativos, tanto de renderizados como podría ser del propio avance de la obra, imágenes, galerías de imágenes, etc. Algunos ejemplos son estos que se muestran aquí, donde ven la ficha de obra, digamos la captación por una cámara 360 de gran angular, un renderizado, o arriba es un pantallazo del tecla VinSync que conocen. En cuanto a la información técnica, pues es consulta de planos, puede ser consulta de planos a través del visor PDF, o puede ser consulta de planos a través de herramientas bien conocidas, como podrían ser también animaciones o el uso de Navisworks para ver un poco cómo se vincula el GAN con el avance de la obra. Si hablamos de algo no tan directo o no tan que enmarcaríamos dentro de BIM, aunque a nosotros nos gusta pensar que sí, la mesa también tiene esa utilidad para el control de calidad de aspectos como podría ser la calidad del hormigón. Rápidamente podemos observar que cuando llega la hormigonera, pues recogemos el albarán, tenemos los tiempos exactos, todo esto lo digitalizamos sobre la marcha, sabemos cuándo fragua. Esto tradicionalmente
bueno, se puede trabajar con una libreta, se puede trabajar con un Excel, pues también se puede incorporar y toda esta información queda centralizada. Están surgiendo muchos programas y al asistir aquí a Construmat también nos ha quedado más evidencia de muchísimas iniciativas sobre el tema del control, la gestión documental de todo lo que tiene que ver con la obra. O sea, de iniciativas de este tipo hay bastantes. La recepción del barranés es una de las tareas típicas que suele obligar a ese desplazamiento de la obra al despacho, pues es para poner al día los albaranes y llevarlos de la obra, ponerlos la carpeta correspondiente. La idea es que este trabajo se pueda adelantar ya desde la obra, a través de escáneres, a través de digitalización, etc. De la misma manera como con tareas como inspecciones, todo tipo de inspecciones. Evidentemente puede haber una inspección sencillamente para tener un reportaje fotográfico de los avances de la obra, como podrían ser inspecciones más estándares. Coordinación de tareas. En este sentido, desde la planificación de las tareas que se tienen que hacer el día a día, como su explicación y transmisión a las diferentes cuadrillas y a la diferente gente, los diferentes profesionales de la obra, supervisión de personal o, por supuesto, todo tipo de consulta de manuales, de información, de catálogos, especialmente si hay variaciones sobre lo que es habitual. En cuanto a seguridad y salud, hay una preocupación seria, como bien saben, por lo que se percibe como una formación excesivamente teórica en seguridad y salud respecto a lo que uno después se puede encontrar en la obra. Estamos viendo que si combinamos los modelos BIM, que eso quiere decir que en 5 años pues prácticamente cualquier obra que se vaya a realizar pues tendremos el modelo BIM. Si eso lo combinamos con aspectos como de realidad virtual o con programas de cálculo, pues facilita lo que sería, por ejemplo, el estudio de zonas de evacuación, facilitaría lo que sería la concienciación de los trabajadores sobre las zonas más críticas de la obra en las diferentes fases de desarrollo y sobre los riesgos asociados, facilitaría en definitiva esa concienciación para decir aquí podemos tener accidentes serios o aquí hay que llevar este tipo de elementos de protección. Esto evidentemente se puede hacer en el despacho, pero si estamos en la propia obra, el contexto ayuda a que la concienciación sea en mayor profundidad. Y por último, penúltimo, hay una cantidad de aplicaciones, como decía al principio, realmente maravillosas que se están desarrollando para ayudar a la construcción, desde algunas tan simples como el parte meteorológico para saber qué días va a llover o qué días no va a llover, o si determinadas tareas merece la pena hacerlas en un momento u otro, hasta lo que podría ser BIM-SYNC, herramientas de comunicación, o incluso prontuarios, ¿no? Y estas son explicaciones desde que evidentemente desde una mesa de operaciones pues se pueden acceder sin ningún tipo de problema. Y ahora sí, por último, una utilidad que a nosotros nos parece muy, muy interesante es recoger en determinadas ocasiones información proveniente de las diferentes personas de la obra, y en particular aquí en Construmat lo estamos utilizando para recoger sus opiniones, como decía al principio, y quisiera invitarles a que cuando, si tienen la oportunidad, se pasen por la exposición donde tenemos la BIM Table y que nos dejen su opinión. Para terminar, bueno, en definitiva estamos hablando de un BIM que queremos que sea portable, estable, ajustable, que sea ejecutable, aumentable, adaptable, consultable, sobre todo rentable y notable. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tenemos más o menos media horita para poder generar debate, o están ellos esperando que si queréis hacerle preguntas. Yo tengo algunas para romper el hielo, pero me gustaría que bueno, fuerais vosotros quien... Bueno, veo que hay varias preguntas. Dejarme hacer alguna pregunta a mí después. Hola. Bueno, muy interesante, y lo que habíamos visto en anteriores ediciones, el BIM Kiosk o
o BIM Desk, me parece que se llamaba, que consistía, y a veces sale reuniones en la caseta de obra, pero con pantalla fija. Esto es al revés, pensando en espacios abiertos, la BIM Table, porque hay un tema de luz. Cuando estamos con el iPad en la playa no puedo ir, ¿no? Y una obra es lo más parecido a una playa en cuanto a que estás desolado, ¿no? No sé. Y entonces, bueno, lo veo bien, pero tendría que ver qué tal os funciona en las obras que hagáis. Y yo pensaba en algo más inmaterial, más aprovechando el tema de las proyecciones y un poco así, viendo las pelis del futuro, también lo de los hologramas y tal. No sé si ahora hay bastante tecnología de proyección y esto es como más llevable, más etéreo, más ligero y menos sucio, ¿no? No sé. ¿Qué tal? O sea, cuando la he visto he pensado un elemento muy robusto para obra, bien los HPLs, bien tal, pero por otra parte la pantalla sigue siendo delicada si interaccionas y me da miedo la veo muy frágil, pero bueno, la tengo que ir a ver allí. Y gracias. Sí. Bueno, sí, efectivamente, conocíamos el BIM Kiosk y la idea es, como tú bien dices, el BIM Kiosk es muy unidireccional y efectivamente la idea es que esto sea bidireccional. Respecto a lo que comentas del sol, tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que esto no deja de ser un prototipo. O sea, la idea es que cuando esté completo tenga una cubierta que lo proteja, que proteja la pantalla para que se pueda ver. Es decir, en otras palabras, tanto el hardware como el software es work in progress, o sea, está totalmente definiéndose, pero desde luego sí, efectivamente. Bueno, otra cosa que no ha comentado, creo recordar Javier, es que bueno, pues se puede llevar golpes y demás, y no basta con que sea robusto, ha de guardar el equilibrio, ¿no? Bueno, tiene sus sistemas para que esto no vuelque, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, estamos teniendo en cuenta ese entorno hostil que no deja de ser una obra y bueno, y realmente en ese sentido pues sí que hemos optado por en un principio. Bueno, esto, como decía Javier, hemos hablado mucho, llevamos mucho tiempo y creo que vamos a seguir hablando mucho de este tema, y sí que nos planteábamos otras opciones, ¿no? De pues otro tipo de tecnologías. Pero, a ver, yo creo que esto ya es un salto, no nos engañemos, esto ya es un salto considerable para lo que es la ejecución de las obras hoy en día. Con lo cual, creemos que se puede acabar llegando a un punto como el que comentas, de otro tipo de tecnologías pues más basadas en proyección y demás, pero creemos que es mejor hacer una evolución un poquito más incremental, quizá no tan disruptiva, ¿no? Porque a ver, todos hemos estado en obras, todos sabemos cómo son, y no es evidente implantar según qué tipo de tecnologías en obra, ¿no? Entonces, bueno, luego por otro lado también la idea es sobre todo que el BIM esta herramienta creo que nos puede permitir ampliar el BIM en dos sentidos. Por un lado, lo ha dicho Javier, nos puede ayudar mucho en obras de gran extensión, porque claro, hay obras que no es nada evidente ir a consultar según qué temas a la oficina técnica porque está lejos. Y realmente nos sorprendería, bueno, o quizá no nos sorprendería, pero la gestión de la información es importante tenerla in situ. Es decir, está muy bien tener toda la información en la oficina, pero luego cuando vas a la obra, el que la ha de tener es el encargado, es el capataz, es el que de verdad va a poner la ferralla, ¿no? Y creemos que una herramienta de este tipo nos puede ayudar mucho. Es decir, uno de los mensajes que creo que es importante dar es que se habla mucho de entornos colaborativos y está muy bien, pero siempre se piensa en gente con corbata o con un cierto tipo de perfil, ¿no? Y se olvida muchas veces que al final la obra la hace la gente que se ensucia las manos, y creemos que esto nos puede ayudar mucho a llevar el BIM a esa gente y a involucrarles en las herramientas tecnológicas
Y como decía Javier también, se olvida también que al final los modelos se acaban convirtiendo en cosas tangibles. Y entonces esas cosas tangibles, pues yo creo que es importante tenerlas a la vista, porque para poder gestionar según qué tipo de historias, como puede ser, por ejemplo, la prevención de riesgos, control de calidad, etcétera, no es lo mismo gestionarlo desde la comodidad de tu oficina o tenerlo a la vista y poderlo comentar con la gente que después va a colocar la ferralla, la gente que va a colocar el encofrado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la filosofía de este invento. Sí. Bueno, esa es una funcionalidad. O sea, realmente creemos que una de las fuerzas, una de las potencialidades importantes de una herramienta así es que es muy versátil. Al final no deja de ser un ordenador con una pantalla táctil que hoy sabemos que hoy en día el ordenador le puedes conectar toda clase de periféricos y lo puedes conectar a la nube. Eso te da unas posibilidades inmensas de todo tipo. Bueno, pues por poner un ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo estoy en una obra lineal, el jefe de obra está en un punto y se está ejecutando otro tajo a 500 metros, por decir algo, el jefe de obra le puede enviar la información directamente a la mesa y la puede proyectar directamente en la mesa, por ejemplo, ¿no? Esa es una posible idea, pero que, pues como decíamos, las posibilidades son muy grandes, porque al final es todo lo que se puede conectar vía internet, vía la nube, y todo lo que se puede conectar vía periféricos, pues como ha dicho Javier, ¿no? Un escáner, una impresora, bueno, todo tipo de dispositivos. Quería hacer una pregunta, teniendo en cuenta un poco que sí, tecnológicamente me parece apasionante que herramientas de este tipo puedan estar ya a pie de obra. La pregunta es, de acuerdo al modelo de negocio que actualmente tenemos aquí, sobre todo en nuestro país, en eso de la transparencia, ¿no? Que ahora la tecnología supuestamente nos permite que un encargado a pie de obra con esta BIM table o con unas HoloLens o a lo mejor con una table humilde o un móvil pueda decir, oye, este elemento está ejecutado, se ha hecho bien o no se ha hecho bien. A partir de ahí, cuando fluya la información, la pregunta es, ¿nos ves capacitados con nuestra forma de trabajar colaborativamente de que todo el mundo tenga acceso transparente a esa información? Cliente, subcontrata, promotor, constructor. Es decir, la tecnología lo permite, pero ¿la mentalidad lo permite? Bueno, a ver, esta es una pregunta con trampa, claramente. Yo creo, ahora no, sinceramente, no estamos ahí. Indudablemente no estamos ahí, pero yo creo que estamos en el camino. Es decir, desde que empezamos a hacer proyectos ahora, pues ya se ha apreciado un cambio muy importante y eso ha sido, no lo olvidemos, entre medio llevamos 10 años de una de las peores crisis que hemos conocido, y a pesar de todo la gente pues ha sido capaz de evolucionar en sus enfoques y demás. Por lo tanto, yo creo que culturalmente, vamos a llamarlo así, estamos en el buen camino, pero luego es que hay otro elemento que tampoco podemos obviar. Al final tú puedes tener tu mentalidad y nos lo estamos encontrando, por ejemplo, cuando vas a hacer obras en el extranjero. Tú haces obras en el extranjero e intentas hacerlas como las haces en España. ¿Y qué pasa? Que el cliente te dice, no, esto no te lo acepto porque esto lo harás así en España, pero en mi país no se hace así, ¿no? Pues al final, en el mundo de la globalización también se globalizan las mentalidades, creo yo. Y al final, pues cada vez hay más inversión extranjera que va a traer sus formas de proceder aquí. Al mismo tiempo, tú vas a salir más, tú estás saliendo más y por lo tanto también te vas a acostumbrar a funcionar con otro tipo de planteamientos. Y yo creo que estamos en el buen camino, sinceramente. Igual peco de ingenuidad, pero sí, estoy convencido de ello. Tengo una pregunta, quizás sea un poco básica, pero la conectividad en una obra, un wifi, ¿cómo vas a hacer para conectar la nube? No, bueno, no tiene por qué ser wifi, puede ser 4G perfectamente. Es la flexibilidad. Claro.
La flexibilidad es justamente la flexibilidad que te da este tipo de herramientas. De hecho, como comenta Javier, que al final de estas cosas, yo a lo mejor sé más de obra, pero desde luego de temas de wifi sabe más él. La propia mesa se podría convertir en un router, vamos a llamarlo así, en un proveedor de wifi. Al final la mesa tiene una conexión 4G. Desde que tienes una conexión 4G estás conectado a la nube, a la internet, y al mismo tiempo puedes proveer a la gente que esté ahí a su alrededor de una wifi local, ¿no? Tengo una pregunta. Me parece la idea muy interesante. Yo creo que va en el camino correcto. O sea, evidentemente no las necesitan así. La pregunta es, ¿el prototipo que tienen ustedes es un prototipo? ¿Tienen ya una versión que sea comercializable? ¿Todavía no? ¿Cuántas quieres? Bueno, no, a ver, la verdad es que, como decía Javier, esto es el resultado de un proyecto de investigación que estamos haciendo en el marco de la convocatoria de Retos Colaboración, y es un trabajo que estamos desarrollando. Tenemos un prototipo, y es un prototipo que la verdad es que es un prototipo bastante aprovechable. De hecho, la idea es hacer una prueba real con ese mismo dispositivo que como decía Javier, está absolutamente a vuestra disposición abajo para que hagáis todas las pruebas y sobre todo nos deis mucho feedback, porque al final tú puedes tener muchas ideas, pero lo que importa es la gente que lo va a usar, ¿no? Entonces es un dispositivo que se está desarrollando, pero que para contestar a la pregunta concretamente, pero que ya en sí mismo ya tiene suficiente funcionalidad como para probarlo a día de hoy ya. O sea, si cogiésemos, de hecho, esa foto pues está abajo, la mesa tal cual está abajo, falta ponerle los logos y discutir el color, pero bueno, pero aparte de eso, está perfectamente, digamos, se podría coger y llevar a la obra tal cual y comenzar a hacer pruebas. Bueno, que de hecho es lo que vamos a hacer, vaya. Vamos a hacer pruebas con el dispositivo tal como está. El hardware está totalmente funcional. Sí. Bueno, no sé, hay dos. Has acabado con la palabra hardware y creo que estamos hablando mucho del hardware y pienso que lo importante en el entorno en el que estamos es más el software y que sea... A ver, todos somos aquí capaces de manejar un PDF que es relativamente sencillo, con cualquier tipo de pantalla táctil, y para consultar pienso que con una tablet o un ordenador un poco potente podemos funcionar. Para enviar cosas estamos pensando que si nos vamos a la obra, pues bueno, pues habéis enseñado también una de los requerimientos que le pedíais a la máquina es que no tenga una curva de aprendizaje muy complicada, lo has dicho al principio, y evidentemente todo el software que en estos momentos tenemos en el entorno BIM, pues bueno, incluso los que venimos del CAD y con muchos años trabajando en CAD, según qué aplicaciones ya nos cuesta entrar, Revit, Navisworks, etcétera. Si nos vamos a la obra donde estábamos hace 4 días con un plano en papel y tenemos que pensar en que la gente que está en obra haga según qué cosas y nos facilite según qué información, como no nos inventemos un hardware muy sencillo, que sea tan sencillo como colgar un anuncio de que me vendo un teléfono en Wallapop, podemos hacer el hardware más robusto del mundo. O sea, pienso que también es importante pensar en interfaces que transformen esta información que tenemos en obra en algo que luego pueda ser bidireccional. Porque pienso que la transmisión de información desde caseta de obra a Tajo ya está, hemos llegado, todos somos capaces de interpretarla, pero el feedback al revés todavía, desde que empezamos con las PALM históricas que estamos diciendo que recogeremos información en obra y no hemos sido todavía capaces de hacer algo que nos corte o nos ayude a transformar esta información que cogemos en obra. La disrupción esta de obra-oficina todavía es muy tediosa, porque lo que tenemos en obra todavía no es funcional. No me puedo ir de una visita de obra con el trabajo hecho todavía. Tengo que llegar al despacho y, en función del software que tengo, estar más o menos horas generando algo que luego sea mínimamente presentable de una forma automática. Sí, tienes toda la razón, pero
Yo, la verdad es que en ese sentido no nos preocupa porque, bueno, hay un dicho que es el hardware es hard, que es decir, entre comillas, yo discrepo un poco, es decir, estoy totalmente de acuerdo en que al final la clave va a ser el software, pero yo creo que el software es la parte más sencilla. Es decir, el software, y al final trabajar con Javier el Cimne da gusto, porque tú haces tu carta a los reyes en términos de software y siempre te dicen, sí, no te preocupes, o te dicen, esto ya lo tenemos hecho, o sí, esto en poco tiempo lo podemos hacer. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que la clave es el software, pero yo creo que el software se hace. Es decir, el software al final, el único problema que tiene el software es saber qué quieres. Si sabes lo que quieres, alguien hará el programa que te lo resuelva. Entonces, en ese sentido no creo que vaya a ser un problema, ni mucho menos. No sé, Javier, ¿cómo lo ves? Sí, es un tema a considerar. Nosotros desde el principio, cuando estábamos pensando en esto, pues también pensábamos en la transición del CAD, ¿no? Del CAD hace 30 años, ¿no? Aproximadamente. Y que si ya el CAD, lo que fue la transición del CAD ha costado en un despacho que digamos mucho más homogéneo que en obra, pues en obra también nos imaginamos que la transición va a ser complicada. Entonces, creo, sobre todo cuando vemos la cantidad de cosas que se están haciendo, que pensar en lo que serán las cosas de aquí a 15 años, pues parece que es más fácil que pensar lo que van a ser dentro de un mes, ¿no? Es decir, que la pregunta es no qué llevar a la obra, sino qué es lo primero que hay que llevar a la obra para que efectivamente eso se use por la gente y la gente le guste usarlo, ¿no? Por eso habíamos puesto el caso de los albaranes, porque es un caso muy sencillo, pero es extremadamente sencillo. Uno puede pensar una interfaz extremadamente sencilla que prácticamente sea un botón, pero que pensamos que puede aligerar de un trabajo, de una molestia, digámoslo así, ¿no? Entonces pensamos que por ahí va el camino, y para eso me parece que nada más que hay una manera, que es preguntar y probar. Sí, de hecho, a ver, ahí hemos tenido una cierta, no sé si llamarlo polémica, bueno, polémica no, pero quiero decir, no teníamos claro si llamarlo BIM Table o no, un poco por lo que comentas, ¿no? Porque cuando oyes BIM, pues inmediatamente te viene a la cabeza pues los modelos 3D, el Revit, no sé qué. Y nosotros esta herramienta creemos que es mucho más que eso. Esto está incluido en la herramienta, pero la idea es que desarrollemos dentro de ese hardware, le pongamos la capa de software que haga que la vida de la gente que está en obra sea mucho más sencilla y sobre todo mucho más productiva. No es por hacerles la vida más sencilla, sino porque al final los errores te cuestan dinero, los retrasos te cuestan dinero, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, en otras palabras, ni mucho menos la idea es que esto solo lleve software, digamos, comercial ya existente. La idea es desarrollar software en base a ese feedback que recibamos de lo que realmente te pide el mercado, ¿no? Porque al final es lo que decíamos antes. Tú puedes tener tu idea, pero al final lo importante es lo que te piden los clientes. Y los clientes son los que van a usar la mesa, y además es un poco una obviedad, en el sentido de que no existe, a día de hoy no existe como no existía esta herramienta, no existe el software para esta herramienta. Es como cuando se desarrolló el iPhone o el iPad, no existía software para iPad o existía software iPhone, pero se desarrolló primero la plataforma, o el soporte hardware, y entonces a partir de ahí los desarrolladores encontraron la propuesta de valor. Pues el procedimiento va a ser un poco el mismo. Sí, bueno, sí. Me comenta Javier que aparte hay muchísimo más software de diseño que de ejecución, con lo cual
es evidente que el software de diseño no sería quedarnos muy cortos si lo único que hiciésemos fuese llevar el software de diseño a la obra. El diseño se hace en otra fase, ¿no? Sí que sobre la marcha tienes que ir rediseñando cosas, pero el núcleo del diseño no lo haces en la obra. Esto no es para diseñar, es para ejecutar la obra. Sí, bueno, yo la pregunta que tenía iba un poco en ese sentido, que al principio se había enfocado este proyecto en la bidireccionalidad oficina-obra, obra-oficina, pero luego ha derivado solo en oficina-obra y me faltaba el tema de obra-oficina, el tema no solo de recoger albaranes y tenerlos digitalizados, sino si habíais avanzado también a nivel prototipo en lo que sería cómo automatizar que los datos de la obra se incorporen al modelo del que se obtiene la información en obra y cómo también automatizar en la medida de lo posible algunas partes de este control de obra, de control de calidad y demás, para introducirlos al modelo aguas arriba y también para el control de cambios que se detectan en obra. También habíais comentado que había una parte de la aplicación que era captar con fotos según qué incidencias o eventos y tal que podían motivar un cambio de diseño. Si habíais investigado en cómo automatizar esto aguas arriba para que oficina técnica pueda recibir la información de la obra. Gracias. Sí, bueno, es que nos has leído el pensamiento, ¿no? Por así decirlo. Bueno, lo maravilloso de esto es que hay tantísima gente trabajando y está haciendo cosas tan potentes que muchas de estas cosas a ese nivel de cómo editar, cómo plantear incidencias, etcétera, pues ya están resueltas, ¿no? Es decir, en particular, una de las herramientas que habíamos puesto aquí, que se llama BIMsync, que está desarrollado por una empresa noruega, ya tiene todo ese control de incidencias, de anotaciones, para efectivamente hacer modificaciones sobre el modelo o tener observaciones sobre la ejecución, etcétera. Es decir, con eso también tenemos que ser conscientes. Es decir, nosotros tenemos que focalizarnos para no empezar a hacer múltiples desarrollos, que hay gente que los está haciendo y los está haciendo mucho mejor. Sí, sí, no, y claro, efectivamente. Sí, a ver, lo que viene a decir Javier es que no volvamos a inventar la rueda, lo que ya esté desarrollado lo integramos y lo que haga falta desarrollar lo desarrollamos. Y en ese sentido, pues bueno, muchas cosas de las que comentas están en, ¿cómo decirlo? Como digo, esto es un proyecto que se está desarrollando, no hemos acabado, hemos dado un acelerón porque creíamos que era muy importante contarlo aquí y sobre todo por lo que ya he dicho varias veces, tener el input del mercado. Pero es un trabajo que se está desarrollando y desde luego es fundamental todo lo que has comentado. Y para eso, pues bueno, vamos a ver. Tu pregunta, si la he entendido correctamente, era si eso ya estaba, digamos, o si ya se estaba trabajando en ello. Se está trabajando en ello en el sentido de que todo eso está contemplado, lo que pasa es que aún estamos en la fase del proyecto que hay que desarrollarlo, pero todo eso está planteado, sí. La idea es hacer software ad hoc que recoja el máximo, claro, al final el proyecto te dará para lo que te dé y demás, pero y también en función porque lógicamente, pues como bien sabéis, al final tú desarrollas en función de lo que crees que tiene más potencial. Entonces, una vez más, en función del feedback que encontremos, pues si hay 20 personas que te piden una cosa y una que te pide otra, pues obviamente le daremos prioridad a lo que piden las 20, ¿no? Buenas tardes. Felicitaros por la idea y por el concepto de desarrollar un concepto tan novedoso, pero llevo una reflexión y es que en los últimos 9 años que vamos, o 9 o más, ya vamos todos con móviles táctiles, tablets, etcétera. De mi experiencia no he llegado a ver ni un encargado ni con un móvil táctil. Lo máximo que he llegado a ver es que te envíen un WhatsApp de una foto de un tema que puntualmente necesitas ver y no te puedes desplazar. Y se me hace difícil ver que si con un móvil pues o no se lo facilitan o el encargado, pues hay generaciones de encargados de todas las edades. Imaginar a gente que está a pie de obra manejando esto realmente. Si llevamos 9 años que estamos con una tecnología que parece que todo el mundo tenemos asimilada y realmente detectamos que no es así.
que no todo el mundo está en la misma línea de utilización de tecnología. Y no es una cuestión, sino es una reflexión que lanza. Sí, no, es absolutamente cierto. Es un riesgo que tiene este concepto. Pero, por un lado, como comentaba antes, yo creo que el cambio generacional poco a poco nos va a ir. Y luego creemos, pero repito, esto al final es una idea y luego la idea hay que comprobarla in situ. Creemos que el hecho de que sea una herramienta colaborativa, común, es decir, no es lo mismo que y luego también creemos que tiene los dos elementos que juegan a favor respecto a lo que tú comentas de la tablet y el móvil, ¿no? Por un lado es un tema colaborativo, es decir, creemos que es más fácil al final, como comentaba otro de los participantes, al final, pues tú en la obra vas con el plano y te juntas con el encargado y le cuentas, oye, aquí no sé qué, tienes que hacer tal. Al final es esto, pero que con infinitas más posibilidades, ¿no? También, retomando a lo que comentaba, y lo bueno es que esto es bidireccional, es decir, si tú estás comentando sobre el plano y te das cuenta, oye, pues aquí en vez de esto ojo, porque me ha salido un depósito que no estaba no sé qué, pues aquí habrá que picar. Bueno, las casuísticas son inmensas y eso es bidireccional, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de ser colaborativo le da una ventaja respecto a la tablet, porque la tablet al final es la persona que la tiene que llevar sobre sí mismo, es engorroso, y luego el tema del formato también. Al final, claro, si una tablet puede tener un tamaño más o menos apreciable, pero no deja de ser un tamaño pequeño. No lo hemos comentado, creo que no lo hemos comentado, pero al ser la pantalla táctil es como, vamos a llamarlo así coloquialmente, una tablet gigante esto. Es decir, tú puedes ir ahí con las manos, amplías, haces zoom, todo lo que tú haces con el iPad o la tablet o el smartphone, lo puedes hacer con la pantalla. Entonces, claro, realmente no tiene nada, entre comillas, no tiene nada que ver con una tablet, es otro nivel de gestión de la información, y creemos que eso, al ser mucho más amigable, mucho más agradable para al final un usuario que, como tú bien dices, pues va a mostrar sus reticencias, eso es seguro, es que no pensar lo contrario sería engañarse. Creemos que por ahí le podemos dar que tenga una mejor acogida. Y luego también para la parte pedagógica, ¿no? Pues no es lo mismo, si tú le quieres enseñar a alguien un tema de prevención, por decir algo, no es lo mismo enseñárselo a una tablet que lo ve pequeño, que al final esto no deja de ser pues lo más parecido a una pizarra con un profesor ahí que le está contando, oye, tal, cuidado con esto, o tienes que ponerte estos equipos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, y también hay otro elemento que nos encontramos al principio cuando estuvimos haciendo las consultas y informándonos sobre esto, que los móviles por lo menos parece que tienen un cierto componente de distracción que hacen que sean percibidos con cierta reticencia en las obras, ¿no? Es decir, uno no se imagina, bueno, la última transparencia que poníamos allí, la gente encima de la viga, pues con el móvil, ¿no? Uno dice, cuidado, porque en la obra uno tiene que estar en lo que está, ¿no? Y entonces, si todo el mundo va con el móvil y ya estamos viendo lo que pasa en las calles, pues en una obra pues parece que todavía sería más peligroso, ¿no? Entonces, hay que acotar muy bien estos dispositivos, qué uso se dan, quién lo usan y en qué contexto, ¿no? Porque si no, podría ser un riesgo añadido. Buenas tardes. Una pregunta muy básica y muy sencilla. Primero, ¿cuánto pesa y qué medidas tiene? Porque en según tipo de fase de obra o tipo de obra, quizás mover este artilugio, esta mesa, pues igual puede ser un poco complicado. Bueno, a ver, está puesto, sí. De todos modos, como decíamos antes, esto no deja de ser un prototipo.
Y evidentemente una de las características o una de las preguntas clave que se hace es pues justamente eso. ¿Cuánto quieres que pese y cuánto quieres que mida? Porque a lo mejor nosotros hemos puesto una pantalla de 55, pero a lo mejor alguien te dice, no, oye, es que a mí no me hace falta tanta pantalla, quiero que sea más manejable porque con menos pantalla ya me apaño, ¿no? Pero bueno, el prototipo mide y pesa esto. Es una buena cosa para preguntar. Sí, desde luego es un punto muy importante. Pero bueno, esto por experiencia, porque esto lo hemos hecho todos los que estamos involucrados en este proyecto, lo hemos movido, se mueve con extrema facilidad. También es verdad que lo hemos movido de momento por un suelo liso y tal, ¿no? No vamos a hacernos trampas al solitario, ¿no? Pero por el peso se mueve. El peso no es, pero repito, si vais a verla, esto es una versión, sí, es un prototipo, pero quiero decir que difícilmente, a ver, al final pues todo sorpresas te da la vida, ¿no? A lo mejor alguien me dice, no, es que esto lo veo muy pequeño y necesito una bestialidad mucho más grande, pero mi idea es que nos hemos pasado de grande, o sea que a lo mejor con algo más pequeño es suficiente, con lo cual sí, y lo mismo en cuanto a los materiales, ¿no? Hemos utilizado materiales, los materiales que se están utilizando es para intentar garantizar robustez, estanqueidad, etcétera. Lo que nos falta por hacer es pues tirar un ladrillo, ¿no? O tirarle un martillo y cosas de este tipo. ¿Una pregunta más? Yo me gustaría haceros una pregunta última y así cerramos. A ver, yo en mi mente perversa, ya me lo imagino, y me lo imagino como una mesa del sacrificio, ¿no? Para realizar el ritual de la visita de obra, ¿no? Me imagino que esto es una mesa o un elemento que lo pondría la constructora, ¿no? Que entiendo que tendría que ser único en la obra, ¿no? O quizás tiene que haber más de uno, porque supongo que las tipologías de obra nos marcarán tendencia a número, ¿no? Porque entiendo que tendría que ser así. Pero mi duda, y supongo que entre los comentarios que ha hecho la gente, porque me imaginaba que no habrían preguntas, y gracias porque nos habéis avasallado, que ha estado muy bien. Yo lo entiendo como una máquina, aparte del sacrificio, una máquina en plan Ouija, ¿no? Donde se hacen unas preguntas y la máquina nos responde, ¿no? Que es esa interactividad y ese nivel colaborativo que se busca, ¿no? Yo lo veo difícil, no sé qué requisitos vais a pedir para que os lleguen los datos de esos proyectos, porque yo en mi trabajo diario, y me lo imagino yo ahí, interaccionando, yo uso muchos formatos, generalmente trabajo en IFC, supongo que tiráis sobre modelos IFC, esa es una tendencia, pero yo, como digo muchas veces, mi gran herramienta BIM es el Excel, porque yo cuando tomo decisiones es el Excel, no en un entorno gráfico. Supongo que prevéis que todo ese software está ahí metido, de alguna manera coordinado, porque yo uso mis Excels a partir de exportaciones de un Navis o de otros programas, y me lo tengo que hacer en el despacho porque en la tablet no me lo permite meter el Navis todavía y esas cosas. ¿Eso pensáis introducirlo en el sistema? Que sea todo coordinado, porque si no, veo que será un elemento de comunicación en diferido. Bueno, en cuanto al número, cuantos más mejor, obviamente. Y en cuanto al software, bueno, un poco lo que decíamos antes, si existe, se le cargará, porque al final no tiene más misterio. Si existe, se carga en la máquina, y si no existe, se desarrollará. Más o menos ese sería el resumen. También contamos con Excel, ¿eh? Gracias. Pues creo que hemos cumplido el tiempo. Tenéis 3 minutos para cambiar de sala si cambiáis de ponencia, y muchas gracias por las preguntas y vuestra atención.